Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Muchos de los golpes de Estado que hemos visto en los últimos años no han necesitado que se levante un arma para lograrlo. Mecanismos más eficaces, silenciosos en ocasiones, pero mucho más efectivos. Las llamadas revoluciones de colores comenzaron a finales de los años 80 del siglo XX en el antiguo espacio soviético. Se trataba de distintos movimientos sociales euroasiáticos de base estudiantil que protestaron por la instauración de un modelo liberal y reclamaron el fin de gobiernos supuestamente autoritarios. Todos utilizaron los mismos métodos y todos tuvieron patrocinio externo que tiempo después ha sido revelado. Revoluciones de colores. ¿Quiénes están detrás de estos golpes? Hoy pondremos el dardo justo en la diana. Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Edouard Shevardnadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kirghizistan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. En 2011, la revolución de la primavera árabe se propagó por Oriente Próximo. Desde Túnez a Egipto, Bahreïn y Siria. Mais comment sont nées ces révolutions? Qui les inspire? Qui les prépare? Qui les finance? Quels sont les prochains pays sur la liste? Je ne crois pas qu'apprendre aux gens ce qu'est la démocratie, c'est vouloir renverser un gouvernement. C'est vrai qu'il y a une frontière fine entre encourager la démocratie et intervenir dans les affaires intérieures d'un gouvernement. Mais je suis persuadé que même sans l'aide des fondations américaines, il y aurait eu un jour des révolutions en Ukraine, en Géorgie, au Liban. C'était inévitable. Las revoluciones de colores es el nombre dado a las movilizaciones políticas de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, llevadas a cabo, según sus simpatizantes, contra líderes supuestamente autoritarios. El fenómeno nació en Europa Oriental, pero se expandió también a otras zonas como el Medio Oriente. El nombre de revoluciones de colores está relacionado con el uso simbólico de colores o nombres de flores que suelen adoptar los manifestantes como elementos de identificación. Ejemplos: la revolución de las rosas en Georgia, la revolución naranja en Ucrania, la revolución de los tulipanes en Kirguistán. Hank Sharp, filósofo, político, profesor y escritor estadounidense, autor de los libros La política de la acción no violenta y De la dictadura a la democracia. La ideología de las revoluciones de colores se basa en el principio de la acción directa no violenta. Según Sharp, para poder llevar a cabo dichas revoluciones hay que tener en cuenta una simple idea: que el poder del gobierno se apoya en la obediencia de los ciudadanos a las órdenes de los dirigentes, por lo cual, si no hay obediencia, los líderes no tienen poder. Etapas. Una revolución de colores clásica, según Sharp, consta de 3 etapas. Protestas, mítines, manifestaciones, persuasión de la gente sobre la ilegitimidad del poder y formación de un movimiento antigubernamental. Desprestigio de las fuerzas de seguridad, huelgas, desobediencia social, disturbios y sabotaje. Derrocamiento no violento del gobierno. Influencia externa. Las revoluciones de colores, que en su mayoría destacan por su discurso pro-occidental, son consideradas por muchos expertos y políticos como un mecanismo de injerencia extranjera indirecta, a través de las cuales las potencias occidentales buscan cambiar a los líderes poco tratables por otros más obedientes a sus intereses. Como ejemplos clásicos de una revolución de color, se puede destacar la Revolución de las Rosas, que tuvo lugar en Georgia en 2003, la Revolución Naranja en Ucrania un año más tarde, o la Revolución de los Tulipanes, también conocida como Revolución Amarilla en Kirguistán en 2005.
Gene Sharp es el hombre al que se le atribuye la autoría de la estrategia de las revoluciones de colores. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. Falleció en el 2018, pero incluso poco antes de morir, muchos periodistas seguían acudiendo a entrevistarlo, mientras las técnicas de su libro se aplicaban en varios países con el apoyo de patrocinadores extranjeros. Yo digo que la lucha no violenta es lucha armada. Y tenemos que arrebatar ese término a los defensores de la violencia, que intentan justificar con palabras bonitas ese tipo de lucha. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Un tipo de lucha más poderosa contra la opresión, la injusticia y la tiranía que la violencia. Si puedes identificar las fuentes del poder de un gobierno, como la legitimidad, el apoyo popular, el apoyo institucional, entonces sabrás de qué depende la existencia de esa dictadura. Y puesto que todas esas fuentes de poder dependen de la buena voluntad, la cooperación y la obediencia de la gente y las instituciones, tu trabajo es bastante sencillo. Solo tienes que reducir ese apoyo, esa legitimidad, esa obediencia, y el régimen quedará debilitado. Y hoy nos acompaña vía WhatsApp el sociólogo español Aníbal Garzón, analista de temas internacionales. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acceder a estos minutos de análisis. Un placer, Diana. Un saludo desde Barcelona. Gracias por la invitación. Para comenzar con la entrevista, este fenómeno de las revoluciones de colores se suele abordar desde la teoría, como las movilizaciones políticas, pero tiene ya ejemplos concretos en la historia contemporánea. ¿En qué países se aplicó por primera vez este método de guerra no convencional? La revolución de los colores son fenómenos que se dan en el principio del siglo XXI, donde hay detrás unos intereses expansionistas por parte de Occidente. El fenómeno claro fue, en primer lugar, lo que se llevó, ¿no? Esa injerencia que primero llevó la OTAN en 1999, injerencia militar contra el gobierno de Milosevic, y luego se dio una revolución de los colores que se llamaba en el año 2000, que fue la caída del gobierno de Milosevic. Por lo tanto, hay previamente unos intereses de injerencia para los intereses de la OTAN, del expansionismo de Estados Unidos, y por lo tanto se ha llevado a cabo una retahíla, ¿no? Un seguido de fenómenos en exrepúblicas soviéticas. Un caso muy conocido fue la Revolución Naranja, donde Yushchenko finalmente, ¿no?, fue declarado presidente en esa movilización que se dio de no reconocimiento de la victoria de Yanukovych, que era un presidente favorable a tener relaciones con Rusia. Lo que se hizo con esa Revolución Naranja fue que Ucrania se vinculase a la Unión Europea y no a Rusia. Fueron movimientos sociales vistos como democráticos a nivel interno, pero lo que hay detrás es una injerencia internacional, desde la Open Society de George Soros, desde la CIA, desde la NET, mecanismos que se llama guerra no convencional, porque no son guerras armamentísticas, pero sí que hay un aspecto cultural, mediático, de propaganda, para intentar derrocar a un gobierno que no sea favorable a los intereses de Occidente. Y eso han hecho en Ucrania, en Georgia, en la antigua Yugoslavia, para de esa manera el poder expandir la OTAN y el poder acorralar los países fronterizos con Rusia. Por eso el conflicto que tenemos hoy en día en Ucrania viene de todo ese fenómeno de las revoluciones de colores que se implementaron, ¿no?, de una óptica neoliberal y vistas como un fenómeno democrático y de movimientos de los pueblos, cuando lo que hay detrás son unos intereses expansionistas de la OTAN y de Washington para intentar seguir, ¿no?, con ese mundo unipolar. Por lo tanto, la revolución de los colores no es el fenómeno que se dice de revolución o el fenómeno de soberanía de un pueblo, sino justamente es intentar romper con un sistema democrático mediante unas movilizaciones con ese apoyo externo. Esto es lo que se lleva, y en todo momento vincularlo siempre con el fenómeno de ataque hacia Rusia, ¿no?, porque son finalmente repúblicas soviéticas. Ahora bien, una parte importante de las revoluciones de colores se logra cuando se genera el malestar colectivo con la situación de un país determinado. ¿Hasta qué punto estas situaciones han sido construidas desde el interior como parte de la injerencia externa, como por ejemplo en Libia, en Siria, en Irak?
Una de las estrategias de la Revolución de los Colores es, a partir de cierto descontento social por algunos temas puntuales, que haya algunas protestas, no de cambio de gobierno, pero sí de demandas sociales, como podría ser en tema de en contra de una inflación, en contra de falta de inversión, falta de empleo, diferentes políticas sociales que se puedan dar. Entonces, a partir de esas protestas por aspectos puntuales, si es un gobierno que no cumple, ¿no?, por decir así, ¿no?, las directrices, ¿no?, y las obligaciones por parte de Occidente, Occidente utiliza ese malestar para intentar derrocar ese gobierno que no dio su simpatía. Y tenemos varios ejemplos. El hecho del Euromaidan, ¿no?, lo que sucedió entre el 2013 y 2014 en Ucrania, es un ejemplo claro. No olvidemos que parte también de esas primaveras árabes en el norte de África, una de las estrategias que llevó a cabo Occidente fue el hecho de intentar derrocar a Gaddafi en Libia. No olvidemos que Gaddafi intentó siempre en todo momento, en un país rico con materia prima, pero llevó una política soberana, una política incluso de nacionalismo africano, una política que podía chocar con los intereses expansionistas de Estados Unidos y la OTAN, y con toda esa política que llevó a cabo, el hecho de generarse un cierto fenómeno también en Libia de, bueno, pues se llamaban las primaveras árabes, se llevó a cabo el armamento, ¿no?, armar a milicias populares de la oposición y generar un conflicto nacional, una guerra interna por intereses diferentes partidistas, con apoyo de mercenarios de Occidente y, financiados, ¿no?, por gobiernos europeos y de Estados Unidos, con la idea final de generar un conflicto nacional y posteriormente invadir la OTAN con el discurso de derechos humanos, de paz, de armonía, de estabilidad, que tienen que intervenir porque Gaddafi está llevando una violación de derechos humanos en un conflicto interno que ha sido justamente potenciado por Occidente. Por lo tanto, esta es la estrategia que utilizan siempre con esas llamadas revoluciones de colores. Occidente hace injerencia, intenta desestabilizar un país mediante diferentes movilizaciones, que haya un momento donde hay un nivel de represión desconocido muchas veces el porqué, incluso puede haber atentados, generar una sensación interna de conflicto y dividir el país, y finalmente el poder llevar a cabo la injerencia con el discurso de justicia, derechos humanos y democracia. Y esos son los diferentes mecanismos que ha utilizado tanto en Siria como en Libia, como en Yugoslavia, como indirectamente también en el caso de Ucrania, y es la estrategia ahora mismo que hay, el desvirtuar la paz, la armonía, derechos humanos, mediante la injerencia política que utilizan en defensa de un pueblo, pero finalmente lo que no son defensa de un pueblo, porque un pueblo tiene que definir su soberanía, sino son sus intereses económicos, políticos y geopolíticos para derrocar un gobierno que no de su agrado. Aníbal, te propongo hacer una primera pausa. En los próximos minutos analizaremos este fenómeno en América Latina. Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, han sido escenarios de guerra no convencional. Vamos a recordar algunos acontecimientos. En el 2013, el presidente Nicolás Maduro denunció que sectores de la oposición, apoyados por Estados Unidos, buscaban ejecutar un golpe blando para lograr su derrocamiento. En 2017, los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia utilizaron las redes sociales para convocar a plantones a sus manifestantes pacíficos, como llamó la prensa internacional a los agitadores entrenados y preparados con máscaras antigas, armas y escudos artesanales. La oposición venezolana llamó a la intervención de la OEA, que no demoró en utilizar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, argumentando una ruptura del hilo constitucional en el país. El Departamento de Estado anuncia el golpe de Estado en Venezuela. Hoy en un comunicado, 18 de abril, 9 y 10 de la noche venezolana. El plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Por su parte, el gobierno sandinista de Daniel Ortega también ha sido blanco de estas desestabilizaciones. Ortega anunció el 16 de abril en una serie de reformas para aumentar los aportes de los trabajadores y empleadores a la seguridad social e informó de la creación de un tributo especial a las pensiones del 5%. El 17 de abril apareció en Twitter la cuenta @SOSINSS, con la sigla SOS, para anunciar el supuesto asesinato de un joven que ayudaba a su madre económicamente. Seguidamente, por las redes sociales se convocaron a plantones en distintas ciudades de Nicaragua con la bandera de la protesta social en contra de las reformas.
Estos plantones mutaron en violentas protestas que en un principio no parecían vincularse con actores políticos contrarios al presidente Ortega y con Estados Unidos, pero que luego fueron revelándose. Ellos reaccionaron, a pesar de que sabían que era necesaria la reforma, que habían hablado con los organismos, que ellos mismos lo habían dicho que era necesaria la reforma. Pero cuando ya viene la reforma, entonces ellos se lanzan contra la reforma. Tanto en Venezuela como en Nicaragua se evidencian elementos de los manuales de guerra no convencional de Estados Unidos para provocar golpes blandos que deriven en un cambio de régimen. Su diseño comienza con una primera etapa dedicada a generar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores y fake news. La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañados de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales mediante la manipulación del colectivo para que se sume a manifestaciones y protestas bajo una causa justa. La cuarta etapa se basa en ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del presidente. Las etapas pueden combinarse o superponerse en su ejecución. Definitivamente se trata de un método de intervención extranjera utilizando estrategias desde adentro de los países. Regresamos con el análisis. En el caso de América Latina, Venezuela y Nicaragua, como ya decíamos, han sido dos escenarios donde se ha aplicado el manual. ¿Hasta qué punto hubo un % de motivaciones internas y cuánto hubo de presión extranjera? El caso de América Latina es el pilar esencial, ejemplar de la injerencia de Estados Unidos bajo la doctrina Monroe y el corolario Roosevelt. No hay que olvidar, ¿no?, de eso de América para los americanos, y en realidad es América para los norteamericanos. Se ha llevado a cabo diferentes tipos de injerencia. En su momento, ¿no?, en la Guerra Fría, la injerencia que se daba mucho más clara y se vio sobre todo en el cono sur fueron los golpes de Estado militares, desde Pinochet, ¿no?, Videla, diferentes dictaduras militares en contra, ¿no?, de los movimientos sociales, comunistas, izquierdistas, socialdemócratas, incluso, que se llevó incluso una matanza política, un genocidio político. Además, también lo que se dio luego en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, apoyando además de terrorismos, grupos terroristas, para intentar, ¿no?, masacrar a esa población, bueno, que luchaba por un proyecto democrático y soberano en sus países. Eso fue un manual de la CIA, desde ya el hecho, ¿no?, de evitar, por decirlo así como le llama la CIA, la cubanización de América Latina, pues llevó a cabo todo el tipo de injerencia, desde Kennedy con la Alianza del Progreso, potenciando no solamente el tema militar, sino también el tema de las ONGs, ¿no? El tema de hacer esa injerencia política, cultural, mediática, para intentar evitar, ¿no?, pues que se expandiera, ¿no?, esos fenómenos y movimientos sociales en contra, ¿no?, del imperialismo norteamericano y por la soberanía de los países. ¿Qué ha pasado? Que después de la caída del muro de Berlín, las injerencias, sobre todo de Estados Unidos, se han llevado a cabo de otra manera. No solamente ya son esos golpes militares, ¿no?, al estilo, como decimos, Pinochet en 1973. Lo que se ha llevado a cabo es otro tipo de golpes como el lawfare, la guerra judicial. Por ejemplo, si ejemplificamos con los países del ALBA, el golpe que se le dio a Lugo en Paraguay, los intentos de golpe de Estado, varios que ha habido de Venezuela. Uno sí fue militar en el 2002, pero luego totalmente el sabotaje que se llevó contra PDVSA, la desestabilización económica, el bloqueo luego que se llevó hacia Maduro en 2015, el impeachment que se dio en Brasil, el golpe, ¿no?, la persecución política, el lawfare también contra Correa en Ecuador. O sea, todos los países que han llevado a cabo políticas soberanas, progresistas, han sido, por decirlo así, golpeados, ¿no?, por instituciones jurídicas que finalmente están teniendo un soporte mediante esos organismos internacionales como la OEA, Organización de Estados Americanos, que lleva a cabo todo lo que es el soft power, y eso suelen hacerlo en países que no son favorables a la política de Estados Unidos. Vuelvo a decir, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia.
que mediante movilizaciones de protesta, que no quieren decir de que caiga el gobierno, simplemente ello, llevan después, posteriormente, a aprovecharse con ese manual de intentar sabotear al gobierno en todo momento para llevar a cabo, con muertes, con sangre, generar un conflicto interno y finalmente legitimar la injerencia de las tropas de Estados Unidos en apoyo con la OTAN, diciendo que es algo en defensa de la paz, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que han intentado en todo momento. Ahora los golpes militares son diferentes. Ahora es una guerra judicial, es una guerra no convencional, es un aparato de propaganda y agitación para intentar desvirtuar a un gobierno y finalmente legitimar totalmente, pues a partir de ese bloqueo diplomático, bloqueo económico, el poder llevar a cabo esa injerencia. ¿Qué ha sucedido en todo momento? Que se conoce ya esos planes de desestabilización. América Latina es experta por dolor, ¿no?, de todo lo que ha pasado de injerencia de Estados Unidos, que muchas veces ha tenido todo un fenómeno contrario. Aníbal, te propongo hacer una segunda pausa. Estamos analizando el trasfondo de las revoluciones de colores. Esto es Justo en la Diana. Una vasta red de ONGs ha sido desplegada en las últimas décadas en todo el planeta. Muchas influenciadas por fundaciones que imponen relatos e influyen en las leyes que operan en las estructuras judiciales de las democracias representativas en todo el mundo, que quitan y ponen gobernantes a mansalva. Koch, Rockefeller, Soros. ¿Qué nos dicen estos apellidos? Que el 1% de los que tienen real poder adquisitivo controlan nuestro destino. George Soros funda en 1993 Open Society Foundations y a través de ella, como estructura global de financiamiento, abandera la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la toxicodependencia, la formación de dirigentes políticos y el desarrollo de la libertad de información. Open Society también patrocina plan de becas internacionales para formar comunicadores sociales en defensa de sectores progres y sus demanadas, entre ellas los derechos de los homosexuales y la despenalización de las drogas. Recordemos caso Uruguay. Curiosamente, mas no por casualidad, Open Society lo hace con el aval del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No sin razón, el presidente Vladimir Putin expulsó a la Fundación de Suelo Ruso en 2003. En 2014, Soros confesó ser operador político de la Revolución de Color en Macedonia, el golpe de Estado y los intentos de instaurar una Ucrania nazi para invadir por debajo de la mesa a Rusia. A Soros se le conoce como un afamado inversor, pero su negocio consiste en especular y a través de redes de múltiples ONGs que desestabilizan gobiernos, cambiar regímenes y operar en pro de la llamada sociedad abierta, un modelo que solo beneficia al 1%. Aníbal, ya para finalizar, en el caso de Cuba se ha reflejado la puesta en práctica de algunas técnicas de las revoluciones de colores. En Cuba se llevó a cabo muchos parámetros de lo que se le llama la revolución de los colores. No olvidemos que en el 2021, en una situación complicada económicamente, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, ¿no?, por la crisis económica, la paralización del comercio en base al COVID, ¿no?, ese mal internacional, el hecho de pues darse unas necesidades en la población, de recursos por la falta de comercio, si hay unas protestas, lo que se llevó a cabo fue darle un acento en los medios de comunicación como una protesta en contra de la Revolución Cubana. Una cosa es una necesidad y que todo el mundo, en base a los derechos humanos, tiene la posibilidad de salir a protestar, ¿no?, de tema laboral, de tema educativo, de cierto tema sanitario. Pero lo que se dio en este caso en Cuba fue dar una vuelta a los medios de comunicación diciendo que se estaba protestando en contra de la revolución, no de unas necesidades concretas, sino de la revolución, de una visión estructural, y además incluso las mentiras mediáticas que se dieron en redes, desde Twitter, desde Facebook, hablando ya de desaparecidos, de imágenes que se le daba la vuelta, imágenes que no habían pasado en Cuba y pasaban en otros países y se representaban como estaba dándose en Cuba, represiones de imágenes, por ejemplo, que se daban en Chile, ¿no?, de todo lo que hizo Piñera, de la matanza de manifestantes, se decía que era Cuba. Entonces, con estos medios de comunicación, ¿no?, y estas redes sociales, rápidamente generar ese bulo que pueda tener un eco mediante países externos, de personas que no viven en Cuba y no saben lo que está sucediendo. ¿Qué pasó además? Utilizando también el imperialismo cultural, saliendo diferentes estrellas de la comunicación financiadas por las discográficas de Estados Unidos,
diciendo y denunciando lo que estaba pasando en Cuba. Un ejemplo fue el cantante de Calle 13, donde hablando, ¿no?, de siempre apoyar los procesos de izquierdas en América Latina, y enfocaban tweets diciendo que Cuba era una dictadura, que estaba habiendo matanzas en Cuba cuando todo fue mentira. Entonces, utilizar también gente que tiene eco, conocida, personajes musicales, cineastas, de literatura, que mediante sus redes, sus comentarios pueden tener un impacto mediático mucho mayor. Y eso es la propaganda que se hizo contra Cuba. Por lo tanto, es típico de un manual. En lugar de llevar a cabo una injerencia militar de invasión de Estados Unidos, aunque en su momento ya lo intentó, pero sabe que eso no sería el fenómeno válido, las formas es llevar a cabo injerencia del soft power, injerencia comunicativa, para, mediante las mentiras, mediante el bulo, poder crear un desprestigio contra la Revolución Cubana y de esa manera empezar a utilizar presiones diplomáticas, la Unión Europea, presiones diplomáticas Estados Unidos, presiones económicas, e incluso legitimar mucho más todavía ese bloqueo económico contra la Revolución Cubana. El arma del siglo XXI es la noticia, la falsa noticia, la comunicación, los periodistas que no son periodistas, que son mercenarios de la comunicación, los artistas que muchas veces utilizan, ¿no?, esa injerencia contra un gobierno sin contrastar, pero que su palabra pueda valer mucho más, o el hecho de hacer una canción o el hecho de hacer un artículo. Y estos mecanismos es lo que se llevó a cabo contra la Revolución Cubana en esas protestas que se llevaron por algunas necesidades, e intentar desvirtuarlas y darle un eco falso de que eran movimientos en contra del gobierno de Díaz-Canel. Por lo tanto, el manual está, lo que es conocido ya el manual, y sabe muy bien en Venezuela, se sabe muy bien en Nicaragua, se sabe muy bien en Bolivia, se sabe muy bien en Cuba, las maneras de vencer ese manual creado por la CIA, ese manual de soft power, ese manual de esas falsas revoluciones. Muchísimas gracias por tus consideraciones para nuestro programa. Gracias, Diana, por la entrevista. Para mí un placer, y un abrazo para ti y un abrazo para todo el pueblo cubano. El propósito de las revoluciones de colores es, como mínimo, cambiar la élite política y, como máximo, desmontar el antiguo régimen político y crear un nuevo sistema de gestión controlado por una fuerza externa. Según la opinión de estos mismos guías externos, en la realización de sus planes es preciso que la comunidad mundial perciba este proyecto como expresión de la voluntad del pueblo. De otra forma sería injerencia, y esa palabra no queda bien en los titulares. La misma historia se ha repetido en varios países en los últimos años. A partir de problemas internos y demandas de los ciudadanos, se aprovecha el descontento social para trazar un plan a gran escala y finalmente intervenir, moviendo los hilos desde afuera. A veces termina en guerra, a veces termina en gobiernos títeres, pero nunca acaba con éxito, porque lo principal, que es la soberanía, pasa a un segundo plano. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán todos los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.